Hola amigos de Mexiquense Radio, yo soy Joana Mata, los saludo como siempre con el gusto de contar con la compañía de todos ustedes en este espacio en el que le brindamos esta oportunidad también a ustedes de escuchar grandes historias de vida, historias que nos inspiran y a esos personajes que nos acompañan aquí en cabina de Mexiquense Radio para compartirnos justo su trayectoria, su historia, ese granito de arena que le dan y aportan para nuestra sociedad y que el día de hoy tenemos un invitado de súper lujo con una trayectoria impresionante, apasionante y que yo creo que les va a gustar mucho a ustedes. Yo los invito a que se queden con nosotros en sintonía del 88.5 de FM para que conozcan justamente a esta gran persona que nos acompaña el día de hoy, pero no me adelanto tanto. ¿Qué les parece si mejor escuchamos la siguiente cápsula? Pues ya lo escucharon, nos acompaña el día de hoy el arqueólogo Valerio Paredes Vega y que está aquí con nosotros en cabina. Valerio, muchísimas gracias por estar aquí para compartirnos tu historia de vida. No, muchas gracias por invitarme y a todos los radioescuchas de Radio Mexiquense. Pues mira, tú eres arqueólogo, tienes una amplísima trayectoria, has hecho investigación, excavaciones. Bueno, ahorita vamos a platicar de todo lo que comprende el trabajo de un arqueólogo, pero yo quiero irme con la pregunta del millón que le hago a todos los que nos acompañan en este espacio. En tus palabras, ¿quién es Valerio Paredes Vega? Bueno, pues soy oriundo de Villa del Carbón, de un pueblito del Estado de México que la verdad su lema es la puerta de la provincia y la verdad sí se siente un ambiente provinciano, la tranquilidad de un pueblo del Estado de México. Como había muchos y muchos ya han crecido desgraciadamente muchísimo, ya son citadinos. Y me siento orgulloso de ser ahí y de estudiar la historia a través de sus restos materiales, de sus objetos, como es lo que estudia la arqueología. Y la vida afortunadamente me ha llevado a trabajar en muchos lugares de México, desde el norte de México hasta el sur de México, el centro de México, la Ciudad de México, desarrollando esta labor, la cual es muy gratificante para el ser humano, el poder tocar objetos del pasado, que los dejaron a veces tal cual hace 1200, 1500, 2000 años, y tú llegar y abrir esa cápsula del tiempo y verla exactamente como lo dejó esa gente con todos sus objetos, y eso es maravilloso. Y entre otras muchas cosas, todos los enigmas del pasado que hay que develar y descubrir es maravilloso. Entonces, soy un apasionado de la arqueología, trabajo en el Museo Nacional de Antropología, por cierto. Sí, pues debe ser, me imagino, y el sueño de muchos arqueólogos estar en ese maravilloso lugar. ¿De chiquito tú sentías este interés por la arqueología? ¿Ya lo sentías desde que eras pequeño? Fíjate que muchos de mis compañeros de la Escuela de Antropología pues a veces entraban porque no tenían otra cosa que hacer, o porque una novela, o una película, o algo así que de moda. Yo, desde niño, desde que tenía como 5 o 6 años, me iba a caminar a los alrededores de Villa del Carbón, y para mí era maravilloso encontrar puntas de proyectil de obsidiana, navajillas, caritas, pedazos de cerámica, que para mí eran verdaderos tesoros, invaluables, y saber que otra gente hace mucho tiempo lo había fabricado, lo había hecho, y a lo mejor con eso había ido a cazar algún venado, alguna cosa así. Yo me imaginaba esas historias y me apasionaba, y veía libros donde salían los homínidos ahí con sus herramientas primitivas, cazando mamuts y todo eso, y volaba mi imaginación, y yo pues todos los fines de semana eso hacía, ¿no? Irme a recorrer Villa del Carbón, cuevas, mogotes, como se les llama a los montículos de estructuras prehispánicas, como se dice localmente, en otros lugares en Cuisillos, en otros Montezumas, etcétera, o ruinas, etcétera, ¿no? Entonces yo me iba a estos lugares. Por ejemplo, me iba a un sitio que la vida luego me dio la oportunidad de excavar, como es Las Moras. Estaba como a 8 kilómetros de Villa del Carbón. Caminando era una comunidad otomí, teníamos que llegar hasta allá. Y en las milpas encontrábamos montones de cerámica con dibujos bien bonitos, figurillas, lanzas, puntas de proyectil, o sea, toda una emoción, ¿no? Encontrar eso que las yuntas rompen, destruyen y que a veces la gente no valora. Me tocó ver, por ejemplo, niñitos ahí jugando con cráneos humanos como si fueran balones de fútbol. Okay. Usaban los metates y todo eso antiguos, morteros, pues como comederos de pollos o de las vacas, y pues digo, para mí son unos tesoros que se hayan preservado con miles de años, a veces 1500 años,
y que ahora todavía tengan un uso, ¿no? Para comederos de animales. Oye, me estabas platicando fuera del aire que desde chiquito te gustaba recolectar estas piezas y que incluso creaste tu propio museo. Sí, fíjate que llegué a conocer tanto el municipio porque subíamos cerros y íbamos por todos lados los fines de semana. Explorarlo. Sí, era explorar todo Villa del Carbón y a ver qué encontramos. Le preguntamos a la gente dónde había este tipo de cosas. Íbamos a investigar. Y eso me llevó a que desde niño conociera los sitios arqueológicos de Villa del Carbón. Y este conocimiento que mucha gente de ahí sabía, por ejemplo el director de la Casa de la Cultura y el antiguo cronista, y nos invitaron a que hiciéramos una exposición en la Casa de Cultura de Villa del Carbón con estas piezas, porque en la Casa de Cultura se formaban por un programa del Estado de México de formar estas cosas, y a veces les llevaban piezas arqueológicas que venían de otros lugares, no eran de la región. En el caso de Villa del Carbón, ninguna era de Villa del Carbón, venían, yo creo que eran de un lugar cercano a Teotihuacán o alguna cosa así. Entonces donamos, bueno, primero prestamos para la exposición las piezas, eran más de 300, y posteriormente las donamos para hacer un museo. Y en este museo, aunque es chiquito, cuenta inclusive con muelas de mamut, de camélido, que también hemos encontrado en Villa del Carbón. O sea, muy apasionante, un museo chiquitito, pero que puede mostrar desde fauna pleistocénica, los primeros cazadores recolectores de hace unos 12,000 años, hasta algo muy particular que hay en Villa del Carbón, que eran falsificadores de monedas. Bueno, no particular, porque era algo general. Si nos transportáramos a 1840 a México y tuviéramos una moneda de cobre en nuestras manos, muy probablemente sería falsa. 2 de cada 3 eran falsas. Entonces la cantidad de falsificación era impresionante, también falsificaban monedas de plata, pero lo importante o lo interesante es que Villa del Carbón se ha preservado en sus cuevas y en muchos lugares esta evidencia de falsificadores de monedas, y tenemos ahí mucho material también de eso, y también donamos un poquito para Casa de Cultura, que es donde está el museo. Okay. Oye, ¿y cuánto tiempo te tardaste en recolectar estas 300 piezas? Pues, la verdad fueron como en 5 años, pero tenía mucho más. O sea, nada más cogimos las mejorcitas para ponerlas. Hay unos como chiquihuites donde te venden las fresas, no sé si los has visto, llenos de navajillas de obsidiana, por ejemplo. Mi mamá decía, ya no traigas tanto cacharro a la casa. O sea, para tu mamá era eso. Sí, no, para mi mamá era un castigo que le llenara de piedritas y cositas. Y para mí eran los tesoros de Villa del Carbón, y lo son. Sí. Oye, ¿y de chiquito tú eras fan de estas películas de Indiana Jones, supongo? Fíjate que yo desde mucho antes era fan de la arqueología, pero cuando vi Indiana Jones, pues hizo mi sueño realidad, de un arqueólogo aventurero que descubre cosas, que ya analizándolo con más calma, pues es un saqueador. O sea, no es prácticamente un investigador, sino sí. Ya con más calmita, y eso te da uno cuenta que no es el prototipo de arqueólogo, aunque sí es aventurero y conoce regiones y maldiciones y cosas, y muchas veces sí pasa en la vida real, aunque ustedes no lo crean, sí, de verdad. Okay. Pero la forma en que ve los objetos como, pues nada más con valor económico y no con el valor cultural y social y histórico, que es lo importante de las piezas, ¿no? Eso va entendiendo uno después. Okay. ¿En tu casa había gente que se dedicara a esto o simplemente? No, yo la verdad no tenía gusto. Yo no tenía nadie conocido de esto y quería conocer arqueólogos. De hecho, cuando yo iba en la prepa, llegaron unos arqueólogos exactamente a la casa. Estaban haciendo el Atlas Arqueológico Nacional en los años 80. Yo iba en la prepa y me contactaron para que yo los llevara a los sitios arqueológicos que yo conocía de toda la región, y yo fascinado porque andaba con arqueólogos usando aparatos que usaban ellos en aquel momento, las brújulas y mapas y todo para ubicar los sitios, haciendo las fichas. Inclusive hasta me pagaron, y fue mi primer salario como algo de lo que me gusta, ¿no? Que es la arqueología y todo. Y eso porque ellos, me imagino, supieron que tú tenías esta colección y que andabas visitando todo Villa del Carbón, y por eso dijeron, sí, fíjate que preguntaron, y dijeron, este niñito loquito le gusta andar haciendo esas cosas. ¿En serio? Y dieron conmigo, y yo fascinado. Les preguntaba muchas cosas y todo eso. O sea, siempre fuiste así curioso y tenías ese interés, esa pasión por conocer. Sí, la verdad es que inclusive niñitos que me conocían de la infancia, de la primaria, de la secundaria, me dicen,
te admiramos en el sentido de que tú siempre tuviste muy claro que querías ser arqueólogo y lo has hecho y todo eso. Otro pequeño anecdotita, yo cuando iba a la primaria, en Villa del Carbón, esta había sido panteón y las leyendas de que espantan y que los que se quedan en el turno de la tarde a limpiar los baños y les aparecía no sé quién. Bueno, lo importante de esto es que sí había sido un panteón la primaria de Villa del Carbón, la principal primaria, y yo no me gustaba jugar tanto fútbol ni esos juegos, pero me iba a caminar al campo a ver qué buscaba, y encontré una piedra con un agujero perfectamente redondo trabajado, y fui por el maestro y le dije que había encontrado algo, entonces sacó a todo el salón, fuimos a buscarlo y desenterramos la base de una tumba, ¿no? Pero Wow. yo fascinado porque estamos encontrando cosas. Oye, ¿y cómo ahorita que me dices esto, ¿no? Y que para tu mamá eran nada más piedras, cosas así que no tenían valor. O sea, ¿cómo distingues que efectivamente algo que encuentras no es una simple piedra y que sí o que es algo que realmente tiene ese valor histórico, cultural, social? Fíjate que hasta para los arqueólogos es complicado porque hay piedras trabajadas por el hombre que no son tan fácilmente que se pueden distinguir fácilmente, una que pateó una vaca en el campo o que se partió por el sol o lascas hechas por el hombre. Entonces hay que ir creando una habilidad. También hay cerámica que hay que distinguir cuál es la colonial, cuál es la moderna o cuál es a veces una piedra que está lisada y que parece cerámica. O sea, si hay que hacer un ojo clínico del arqueólogo, vas caminando y ves unas piedritas y mucha gente pues dirá, no es nada, ¿no? Pero entonces Sí. Aquí hay una casa, aquí hay esto, aquí el otro, aquí hay una terraza, aquí hay... Entonces sí, y eso, digo, a mí la experiencia previa de la primaria, la secundaria, la prepa, que la estudié en Villa del Carbón, cuando entré a la escuela de antropología me sirvió muchísimo, porque Claro. yo ya tenía experiencia de ver sitios arqueológicos en campo, que allá se le llama recorrido de superficie para reconocer estas anomalías hechas por el hombre en la antigüedad. Es que tú ya estabas consciente de ello o no, ya estabas en la práctica, en la experiencia, en la observación, en la búsqueda. Y la escuela nada más fue para formarte, ¿no? Pero tú ya traías de años atrás esa formación empírica. Sí ayuda mucho la escuela, pero sí tenía yo ya una escuela previa de toda mi vida, del ejercicio, ¿no? Que a veces muchas veces en todas las profesiones, a veces lo que importa es el ejercicio de una actividad. Uh-huh. Y lo teórico pues siempre ayuda, pero a veces la práctica también, hay que equilibrarlas, ¿no? Por supuesto, pero la práctica ayuda muchísimo y a mí creo que sí me ayuda porque creo que sí tengo ojo clínico un poquito para ver sitios arqueológicos en campo. A veces en la carretera, mira, ahí hay esto, y vas y sí hay algo, ¿no? Entonces, sí, wow. Oye, ¿y en casa cómo lo tomaron cuando, digo, porque una cosa es que tu mamá te veía recolectar piezas y coleccionar, como tal vez cualquier entretenimiento, pero cuando ya llegaste a decir, mamá, yo quiero ser arqueólogo y es a lo que me quiero dedicar, ¿cómo lo tomaron? pues a lo mejor ya lo veían venir, ¿no? Porque de tanto tiempo de dedicarte a eso, de traer piedritas, de palcatitos y de hablar y de estas cosas del pasado, pues ya como que se hizo natural el paso a estudiar arqueología y siempre me apoyaron en eso, ¿no? No me dijeron que no. Entonces, todo el mundo me decía que lo único que sabía del arqueólogo es que te mueres de hambre, que vives en la ruina, que es el colmo del arqueólogo. Bueno, es que mira, muchas carreras que tienen que ver como con esto, ¿no? La arqueología, las artes, la música, la gran mayoría de las personas suele verlo así, pero yo creo que más allá de lo económico, que sí es importante, por supuesto, pero hacer lo que te apasiona, lo que disfrutas tanto, creo que no tiene precio. Es algo, no sé. Tienes mucha razón. De hecho, antes de entrar a la escuela de antropología me pude ir a un proyecto a Toliná, Chiapas, a trabajar. Y me pagaron nada más el transporte y un poquito de la comida, pero con eso yo estaba fascinado, ¿no? Los primeros salarios que cobraba de arqueología decía, ay, qué maravilloso, ¿no? Y todavía, eso me gusta y todavía me pagan, qué padre. Sí. Aunque sea poquito, pero digo, sí, qué sí, padre sí. que te remuneren de algo que te gusta. Y a veces ir a lugares padrísimos, ¿no? Como Sonora, donde estuve trabajando muchísimos años, haciendo recorrido de superficie y en muchos lugares. Pero digo, de verdad uno conoce el otro México, el que no es turístico, en el que no llega gente, o que ha cambiado a través del tiempo. Tienes acceso a cosas que muchos no tenemos acceso. Sí, a veces
te digo, los hallazgos son cápsulas del tiempo que aunque las registres lo mejor posible, no es la misma sensación, ¿no? Así es. Mira, para la gente que nos está escuchando y que tal vez oyendo tu historia de vida se pueda inspirar, platícanos, ¿qué exactamente hace un arqueólogo? ¿Cuál es la función de un arqueólogo? Pues mira, en términos generales y prácticos, es reconstruir las sociedades del pasado a través de sus restos materiales. Entonces, es maravilloso porque tú puedes estudiar desde cazadores recolectores hasta la basura de la radio que ustedes tienen. Podemos saber patrones de alimentación, de conducta, y los restos humanos que encontramos a veces asociados a eso. Por ejemplo, si encontrara tus restos ahorita, digo, dentro de 500 años tus restos como están, por ejemplo, tu cadena de oro, dorada, y tus aretes, y todo lo de metal se conservaría, pero muy probablemente tu ropa no, y eso, y nosotros tendríamos que reconstruir cómo es, qué edad tenías, qué rasgos físicos tenías, lo podemos saber mucho, tu alimentación, inclusive de chiquita, por el agua que tomabas, de dónde procedías, más o menos, o sea, muchísima información genéticamente, cuáles eran tus afinidades raciales con todo el mundo. O sea, es maravilloso lo que se puede saber a través de la arqueología y de la sociedad del pasado. Prácticamente el 99% de nuestra historia la podemos saber por la arqueología, y a veces es única y exclusivamente por la arqueología. Cuando no hay documentos escritos, cuando hay documentos entra la historia o la etnohistoria, cuando hay códices y eso, pero cuando no hay nada de eso, nada más quedan los restos, es solamente a través de la arqueología que estudiamos la cerámica, la arquitectura, los restos, todo eso, que podemos reconstruir a veces aproximarnos con bastante exactitud a las cosas. Por ejemplo, saber hasta el nombre de las personas, exactamente qué edad murieron. ¿Hasta el nombre de las personas? Sí, digo, afortunadamente, por ejemplo, en tumbas mayas que escribieron con glifos, sabemos que Quirich Pacal, su nombre, un gobernante de Palenque, cuándo gobernó, cuántos años duró, dónde está enterrado, cuáles eran sus joyas, qué edificios hizo, con quién se peleó, o sea, somos muy chismosos de la historia de todas esas cositas, pero qué padre, ¿no? Porque saber a detalle a veces, a rasgos de persona, de una persona en particular, pero que te habla de toda una sociedad, es maravilloso e increíble, ¿no? Sí, o sea, la verdad, ese chisme que sí nos ayuda para entender nuestro presente, sin duda. Me gustaría preguntarte, Valerio, también, o sea, me imagino que en la arqueología hay diferentes ramas de interés, ¿no? ¿Cuáles serían las tuyas como arqueólogo? ¿Cuáles son tus líneas de interés como arqueólogo? Pero, ¿qué te parece si esto me lo respondes regresando de la pausa? Amigos, no le cambien, regresamos en breve aquí en Mexiquense Radio, están en sintonía del 88.5 de FM. En esta ocasión nos acompaña el arqueólogo Valerio Paredes Vega, que nos está contando la apasionante labor que hace un arqueólogo, para qué nos sirve la arqueología, y que, bueno, sin duda, yo creo nos ayuda a entender muchísimo de quiénes somos ahora, de nuestro presente. Pero ¿quieren conocer más del trabajo de un arqueólogo? No le cambien, regresamos en breve. Regresamos, están en sintonía del 88.5 de FM, Mexiquense Radio Zumpango, y el día de hoy nos acompaña Valerio Paredes Vega, quien es arqueólogo, y que antes de la pausa, Valerio, yo te preguntaba sobre las diferentes ramas de investigación que hay en la arqueología, pero ¿cuáles son en las que tú te has enfocado a lo largo de tu trayectoria? Sí, mira, son muchas, como tú mencionas, son muchas las ramas a las que te puedes dedicar. Por ejemplo, a la arqueoastronomía, que es ver cómo los sitios arqueológicos están relacionados con el cosmos, con las estrellas, con el sol, con los equinoccios, porque eran verdaderos calendarios. O sea, un sitio arqueológico no estaba puesto ahí nomás, estaba en sintonía con todo el universo sagrado, que se le llamaba en aquel entonces, con todas las montañas tenían que ver, entonces, con la salida, con la puesta del sol, te marcaba una época del año. Entonces, mucha gente se dedica a eso, por ejemplo, o a cierta época cultural, a la época teotihuacana, y a veces a la ciudad de Teotihuacana, se especializan mucho en eso, o en la lítica, y de la lítica a la obsidiana. ¿La lítica qué es? La lítica es todas las herramientas de piedra que usaban, Okay. Y hay de muchos tipos, pero uno puede ser la obsidiana, entonces puedes estudiar, volverte especialista de las fuentes de obsidiana, cómo se trabajaba, inclusive hacer experimentos de
de muchas cosas. O sea, hay muchísimas, tantas como la cabeza de especializaciones. Yo fíjate que no me he querido casar mucho con ninguna, porque de verdad es tan bonito la arqueología. Por ejemplo, yo he estudiado la cultura mexica desde el Templo Mayor, excavaciones, estuve en el metro en la Ciudad de México y todo, y encontramos cosas maravillosas. Entonces te da un panorama de la época mexica, de todo eso, pero también he estudiado otras épocas, inclusive hasta muy antiguas. Yo tengo la fortuna de haber encontrado el fósil más antiguo de México en el 2008, un crinoideo. Aparte es un hallazgo espectacular y que ha sido muy poco conocido por muchísimas cosas. Más o menos tiene entre 450 y 500 millones de años de antigüedad. O sea, ni los dinosaurios existían. ¿Y eso en dónde fue? En Sonora. En Sonora tenemos la fortuna de encontrar las rocas fósiles más antiguas de México. Y en esas rocas encontramos a veces restos de plantas y animales fosilizados de diferentes periodos. También las plantas pueden durar tantos años. Sí, hojas de plantas y muchas cosas. Es apasionante todo eso. Y por un reporte que tuve en el municipio de Naco, Sonora, tuve la oportunidad de sacar un crinoideo de casi 2 metros de largo, que ustedes dirán, pues no es muy, muy grande, pero para la época toda la vida era en el mar, no había vida en la tierra, en ese momento que estamos hablando. Entonces este era un ser espectacular, que no eran de aguas someras, sino de aguas profundas, y el localizarlo es muy complicado. Se han encontrado completos en otras partes del mundo, pero chiquitos, de ese tamaño hasta donde yo sé no se ha encontrado. Entonces, bueno, es un resto increíble. Entonces, también he encontrado fauna pleistocénica. Es mucho más reciente, de hace unos 15,000, 20,000, 40,000 años. También en Sonora tuve la oportunidad de encontrar un mastodonte. En el metro sacamos un mamut. O sea, he tenido... Y cazadores recolectores, puntas de proyectil, Clovis, Folsom, que son puntas de proyectil muy grandes, generalmente de siles, con las que mataban a estos animales. Y así cosas del preclásico. Por ejemplo, Villa del Carbón está sentado sobre una aldea teotihuacana, y hemos encontrado restos de estos, cajas de ofrendas de esa época, con vasijas Tlaloc, cositas de jade, mica que venía de Oaxaca. O sea, cosas que te hablan del comercio, de la idiosincrasia de la gente. Por ejemplo, por qué estaba dedicada a Tlaloc en ese lugar, seguramente porque eran campos de cultivo. En las montañas también alrededor de Villa del Carbón hemos encontrado mucha evidencia de culto a Tlaloc, dios del agua, o Muyé, como se le dice en otomí, y época mexica. Y también mi tesis de licenciatura pues fue de los cachuqueros, que son los falsificadores de monedas que había en Villa del Carbón. También es una historia súper interesante. Entonces, he trabajado en el área maya, o sea, me gusta de todo un poquito, varias. Y todo tiene sus chistes, sus cosas, y tener un panorama amplio también a veces te da una expectativa, un enfoque mayor. O sea, puedes ver el árbol y el bosque, y no nada más en la hoja, que a veces la especialización te hace que te fijes, seas súper especialista en la hoja, pero pierdas de vista la rama, el árbol y las raíces, y a veces hasta el bosque. Entonces hay que tener distintos niveles de análisis, que todos son importantes para acercarte al pasado, ¿no? O sea, la arqueología no solamente es para estudiar restos fósiles, arquitectura, comportamientos de la gente, incluso plantas también. Sí, de hecho hay especialización porque el hombre dependía de estas plantas y animales para vivir. Entonces tú debes de saber, cuando vas a un lugar, qué ecología hay, qué tipo de plantas, qué tipo de animales, por qué escogieron el sitio en tal lugar y no en otro, porque estaban aprovechando recursos de agua, de flora, de fauna, de lítica, o sea, de piedras que había en la región. O sea, como dirían en los Thundercats de mi época, hay que ver más allá de lo evidente en todo, ¿verdad? ¿no? Sí, es que yo me quedo pensando en esto de las plantas, porque yo tengo una plantita en mi casa y se me pudre y ya desapareció mi plantita. Entonces, ¿cómo se conserva una planta por tantos años? Estoy así como, ¿cómo se conserva? Fíjate que en los depósitos arqueológicos es bien importante, porque se conserva el polen. Se pueden hacer estudios de polen, y sabes exactamente, por ejemplo, pues qué tipo de planta estaban cultivando, qué tipo de planta estaban comiendo, y no porque encuentres exactamente la planta, pero a veces también encuentras las semillas quemadas o cosas así. En el túnel que se exploró en Teotihuacán hace unos añitos, se encontraron restos de semillas y de plantas de muchísimas variedades, ¿no? Gracias al contexto profundo y húmedo, hizo que se preservaran
muchísimas cosas, inclusive hay ramos de flores ahí todavía conservados, amarrados, todo eso, es maravilloso. Sí. Sí, a veces la arqueología nos da unas sorpresas tan maravillosas. Digo, aquí no es tan común, pero por ejemplo en la arqueología sudamericana encuentras los vestuarios maravillosos. Aquí generalmente por el tipo de suelo y condiciones se deshacen. Sí se encuentran, pero es muy, muy raro encontrar textiles. Sí, porque tendrían que ser de una calidad impresionante, me imagino, para que se conservaran, más, ¿no? Que nada tenían calidad, pero las condiciones del suelo, la temperatura y los microorganismos generalmente en estos lugares se las comen. Entonces todo el resto orgánico generalmente es muy raro encontrarlo, pero en el contextos del Templo Mayor y eso hemos encontrado, bueno, se han encontrado restos de textiles, de cosas de madera, semillas, inclusive restos, pelo de animal, del león, de jaguares, de pumas, de águilas, que dan restos de cosillas así, ¿no? Y para determinar como el tiempo, ¿no? de vida o de hace cuántos años existió ya sea esa persona, ese animal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estudian exactamente? Por ejemplo, me viene a la mente de los restos fósiles. Dicen, no tiene tantos miles de años, o sea, ¿en dónde ven ustedes ese número, ese dato? Fíjate que uno como arqueólogo, lo primero, o de los primeros contextos que debes de saber de algo, es el contexto temporal. ¿A qué época pertenece? Porque dependiendo la época es lo que significa. No significa lo mismo una cosa en un tiempo que en otro. Cambia, como tú dices. Y tenemos muchas técnicas para saberlo. O sea, uno, como se ha estudiado tanto la cerámica, por ejemplo, a veces con ver restos de cerámica puedes decir, esto es de la época teotihuacana, más o menos del 1000 al 650. Si es Coyotlaltelco, más o menos del 650 al 900. Si es tolteca, pues así, ¿no? Vamos determinando. Pero se pueden hacer estudios en otros materiales. Como todos sabemos, la prueba del carbono 14, dendrocronología, etcétera, etcétera, pruebas geológicas y todo. A través de eso podemos ir. Se pueden hacer muchas pruebas para ir fechando lo mejor posible las cosas. ¿Y ese trabajo solamente lo hacen los arqueólogos o van de la mano con antropólogos o con especialistas en otras ramas? ¿O cómo trabaja de la mano un arqueólogo con un antropólogo? Sí, fíjate que el trabajo interdisciplinario siempre es lo más deseable para un proyecto arqueológico. A veces no se puede por el presupuesto, pero siempre debes de tener restauradores, antropólogos físicos, historiadores, etnohistoriadores, botánicos. Dependiendo del proyecto ya necesitarás otro tipo de especialistas. A veces arqueología subacuática, necesitas otro. Para los diferentes tipos de arqueología te relacionas con todos, a veces hasta con matemáticos y con cosas astrónomos, con cualquier rama del conocimiento humano nos podemos relacionar y sacar mejores estudios. Ok, excelente. Entonces es todo un equipo sí, que trabaja en una investigación. Así debería ser un equipo y generalmente la arqueología siempre está implementando las tecnologías más modernas. Por ejemplo, ahorita una tecnología que se llama LIDAR, que puedes ver abajo de la selva todos los restos que hay. Entonces, tú pasas en avión, pues nada más ves una selva verde, pero a través de esto puedes ver las estructuras y todo, cómo está el suelo, porque quita la capa de vegetación, abajo. Y entonces puedes ver los canales, las ciudades. De hecho, se han descubierto muchas recientemente de esta manera. Puedes ver abajo de la arena también a veces. Hay muchas técnicas sonares en el mar, saber exactamente dónde está el pecio o el barco hundido, de qué época, qué materiales, todo eso te digo. Hay muchas técnicas sonares y todo lo se usa en arqueología, tiene buen uso para poder, sin excavar nada, saber muchas veces qué te vas a encontrar y qué hay. Wow, es impresionante todo tu trabajo que haces, Valerio. ¿Cuál es, ya nos compartías uno de estos restos fósiles en Sonora, decías, ¿verdad? Pero ¿cuál ha sido el hallazgo más impresionante que te ha tocado descubrir? Pues yo creo que en diferentes contextos, como te decía, hay varios. Por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, en la línea B, me tocó encontrar un sacrificio de un niño que traía un cascabelito de oro que había sido sacrificado
al dios de la lluvia, pero que estaba en el lado de Tlatelolco, y del lado de Tlatelolco han encontrado pocas cosas de metal de oro. Entonces es de las pocas cosas que he encontrado. He encontrado tumbas mayas en un sitio que se llama Lagartero. 3 tumbas mayas, una debajo de otras, bien bonito, con estelas completitas. La estela es un grabado que mandaba hacer el rey, donde se ponía él, en la portada obviamente guapo, con todos sus símbolos de poder, y muchas veces ponía su nombre, la fecha en que la mandó a hacer, quiénes eran sus papás, o sea, a través de esas estelas que se ponían enfrente de los templos, que eran propaganda política de aquellos momentos para legitimarse en el poder, pero a nosotros dan una gran cantidad de información porque podemos saber quiénes eran los gobernantes de estas ciudades, con quiénes se relacionaron, quiénes eran sus aliados, con quiénes perdieron batallas o quiénes los conquistaron. Por ejemplo, en una ciudad que se llama Toniná, en Chiapas, al final del periodo clásico, donde las mayores ciudades que escribían estaban en su apogeo, se pelearon entre ellas y capturaban a los gobernantes. Y el hecho de que tú capturaras al gobernante significa que habías capturado todo el pueblo, te tenían que pagar tributo a ti, y mientras tú lo tuvieras te tenían que pagar, y tenías a un ser divino, porque no era cualquier persona. Entonces encontrar estas tumbas de estos seres reales que hablaban con los ancestros, con los dioses, y que eran el intermediario entre los hombres y este mundo de las deidades y del más allá, está muy padre. Oye, podrá ser muy burda mi pregunta, pero la tengo que hacer porque yo creo que es la pregunta de muchos. ¿Es cierto esto, no, en las excavaciones de tumbas, que puede haber maldiciones? No sé, ¿te ha pasado algo así como místico raro en lo que has descubierto, o eso nada más es un mito y ya? Pues sí pasa. De hecho hay libros que se han escrito de esto, unos más científicos que otros, pero generalmente entre arqueólogos, como no es muy académico, a veces platicamos de las cosas extrañas que nos pasan en los sitios arqueológicos. Son más de lo que nos imaginamos, porque de hecho hay un libro que se llama, no, ahorita no me acuerdo su nombre, que ha sido muy exitoso precisamente porque narra de estas historias que han pasado, Sombras y Susurros, Okay. en arqueología, creo que se llama así el libro, y ahí escribí un articulito. De hecho, ya salió la segunda parte de este libro, que ha sido muy exitoso, que narra un poquito de eso. A mí en Toniná me pasaron, bueno, a todos nos han pasado cosas extrañas. Pero compártenos una. Por ejemplo, en 1990 en Toniná encontramos la escultura de Xochitl, que era un gobernante muy poderoso de Toniná. Era tan poderoso que el gobernante que siguió lo mandó decapitar a su escultura y cortarle los pies, para cautivarlo y tenerlo, y separó las partes, porque decía que era tan poderoso que el día que lo volvieran a unir, se iba a desatar la guerra, y todo eso porque había sido un conquistador. Pues nosotros lo juntamos, yo tomé la foto de cuando juntamos a la escultura esta de Toniná, y no me lo vas a creer, todos eran estudiantes de arqueología en ese tiempo, todos los que la juntaron. La juntamos en diciembre, no me acuerdo exactamente el año, pero los principios de los 90. En enero, que llegamos todos a la escuela de antropología, todos ellos ya no llegaron. No supe qué les pasó ni nada. ¿Ya no supiste nada? Pero eran como unos 9 compañeros, pero exactamente yo después se me hizo curioso porque yo tengo la foto de los 9 compañeros uniendo la pieza. Sí. Inclusive el arqueólogo encargado, Juan Yadeum, estaba observando desde un templo medio lejano. Él ni se acercó, como que él sabía algo, porque él es muy místico en estas cosas. De hecho hace rituales para empezar las excavaciones en Toniná. Esto nadie lo sabe, y a lo mejor no le gusta que lo diga, pero bueno, ya salió. Y se tenía que decir, y se dijo. Y a mí yo tomé la foto, a mí no me pasó nada, pero fui a Agua Azul unos días después, y estaba nadando en el río, y uno de mis compañeros decía, ¿y qué tan hondo está? Entonces me paré y traté de con los pies buscar el fondo, lo toqué, pero después había algo que me impedía como salir, como si me hubiera atorado en algo, y no podía salir, como si alguien me estuviera sujetando los pies, y ahí pues ya me estaba ahogando, ya me iba a quedar ahí, y a lo lejos vi que venía un indígena, Tzotzil me imagino, de ahí, que me vio, y cuando llegó me aventó una cuerda
la cuerda simbólicamente tiene mucho simbolismo mágico en el México antiguo. Al lanzarme la cuerda sentí que me soltaron de los pies y ya pude salir. Pero o sea, cosas bien raras, bien raras que pasan en muchos lugares. Wow, bueno, pues ya vimos que no es mito, que sí pasan estas cosas de las maldiciones, así que mejor dejémoselo a los profesionales que ya saben. Y mientras vamos aquí a una pausa porque el tiempo apremia, pero regresamos para seguir platicando de la maravillosa y apasionante vida y trayectoria de nuestro invitado el día de hoy. Regresamos a Mexiquense Radio, gracias por estar en sintonía del 88.5 de FM. El día de hoy nos acompaña Valerio Paredes, quien es arqueólogo y que nos está compartiendo justamente la labor de un arqueólogo, la importancia de la arqueología para conocer nuestro presente y también muchas anécdotas maravillosas que le ha permitido esta bonita labor. Y yo te preguntaba antes de la pausa, Valerio, ¿cuál es así como de los máximos sueños de un arqueólogo? Sé que cada persona tendrá su propio sueño y aspiración, ¿no? Pero te ponía como ejemplo, a lo mejor de un locutor, un entrevistador, entrevistar a su personaje favorito que admira tanto, a lo mejor de un doctor trabajar en, no sé, en el hospital tal, no sé. En un arqueólogo, se me ocurre, es uno de los máximos sueños visitar Egipto, porque hablando de arqueología es de los lugares como emblemáticos, ¿no? Sí, la verdad que sí, es uno de los lugares que yo soy fan, tengo en mi cuarto lleno de cosas de Egipto, me encanta ver documentales y todo eso, pero yo creo que hay muchos lugares, Petra, Baalbek en Siria, Líbano, hay lugares maravillosos en Grecia, la Acrópolis y todos esos lugares. Por ejemplo, sí he estado en Machu Picchu, que es un sitio maravilloso. Todos los sitios peruanos son increíbles, mágicos, maravillosos, y tienen tanta relación con México, aunque ustedes no lo crean, en muchas cosas. Que por ejemplo, yo estando en el museo, en uno de los museos de Perú, terminé explicándole a la guía cosas de las que ella guía todos los días y que es de allá, ¿no? Ok. Por eso, ¿no? Pero sí hay muchos lugares que son maravillosos. Por ejemplo, las casas acantilado, yo era mi sueño descubrir una y sí pude descubrir Casa Acantilado en Sonora, en la sierra, porque es un lugar muy inhóspito. Hay una novela que se llama El México Desconocido de Carl Holst, que es un explorador noruego que vino más o menos en 1890 a explorar la sierra de Sonora y Chihuahua y otros grupos. Y es tan bonito, si pueden, léanlo, se puede encontrar en línea. Y estar en estos lugares donde encuentras tantas cosas, y yo tuve la oportunidad también de hacerlo y no sabes qué satisfacción sientes de encontrar este tipo de cosas, ¿no? Sí, definitivamente. Pues ya ojalá pronto cumplas tu sueño de ir a Sí. Egipto también. Oye, platícanos de tus trabajos que hiciste como responsable de la exploración y restauración de la pirámide 4 en el sitio de Lagartero allá en Chiapas, que también has estado en Chiapas. Mira, trabajando en Tonina, conocí a la doctora Sonia Rivero, que es la directora del sitio de Lagartero. En ese tiempo Lagartero era un sitio virgen, por así decirlo, tenía muy poca exploración. Si tienen la oportunidad de visitarlo, es maravilloso. Tiene un paisaje, unas lagunas transparentes. Chiapas es maravilloso también. Sí. Pero ves todavía lagartos, o sea, se llama Lagartero porque ves lagartos todavía, iguanas, de hecho comí iguanas allá y cosas así, pero es súper bonito. Y en los 90 que fui dije, ay, ojalá un día pudiera trabajar aquí. Y en 2008 se me concedió mi deseo y pude trabajar en la pirámide 4, la cual trabajé, y ahí encontramos 3 tumbas reales. Ya para terminar, le dije a la arqueóloga encargada del sitio que tenía que ser un pozo para ver si quedaban restos del templo o cosas así. Y empezamos a excavar y encontramos una cista de piedra que había sido saqueada. Tenía todavía restos de cerámica polícroma muy bonita que nada más se encuentra en tumbas reales y pedacitos de joyería de jade. Pero lo maravilloso de esta, que cuando estábamos limpiando el piso vimos grabada una piedra. Y ya el grabado es maravilloso, es un gobernante. Entonces seguimos excavando y era una estela completita, pero como si la acabaran de enterrar. Increíblemente, está en el Museo de Tuxtla Gutiérrez, está bien conservada. Perfectamente conservada, no tiene desgaste ni nada. Desgraciadamente no tiene glifos, pero está la escena del gobernante con una escena de poder.
posiblemente haya sido el último gobernante o de los últimos gobernantes de Lagartero. ¿Cómo de qué periodo estamos hablando? Yo creo como del 800, 900, Sí. por ahí, donde gobernó este personaje, pero increíble, o sea, encontré una estela completita y en ese estado es maravilloso. Seguimos excavando y encontramos unas enormes ollas y dentro de ellos había una reina maya con sus joyas que estaban en un vasito negro, pulido. Lo tocaba uno y parecía cérate, tan bonito que estaba trabajado, tenía su cabeza de patito, lo abrías y dentro estaban todas sus orejeras de jade, todos sus collares también de jade con caritas y otras orejeras de spondylus, que todo era así bien conservado. perfectamente conservado. El vasito estaba agrietado, pero se pudo restaurar, y todas las vasijas que estaban alrededor, maravillosas porque son tipo códice, tienen letritas y dibujitos súper, digo, estas son súper cotizadas por los saqueadores. Y bajo de esa encontramos todavía otra de la época teotihuacana, con más de 40 trastecitos. Por cierto, ahí venían unas vasijas hermosísimas de unos monos, araña, que traían en las manos unas semillas de cacao, de chocolate. Eran las chocolateras de los gobernantes. Entonces, por la boquita del mono tenía un hoyito y por ahí bebías el chocolate, o por ahí servías el chocolate. Estas chocolateras hermosas estuvieron de hecho expuestas en el Museo de Antropología, algunas de estas joyas de jade y estas vasijas en algunas de las exposiciones que han ido, y de verdad que fueron 3, pero encontré muchas cosas bien bonitas, bien bonitas de estos periodos en este lugar. Y entonces fue un mes donde me fue de maravilla, encontrando 3 tumbas reales. En toda la historia de Lagartero nunca se había encontrado una sola. Yo en un mes la encontré, no una, 3, y la primera estela completa de este sitio, y restauré el templo 4. Entonces, si van, acuérdense de mí. De hecho, por ahí hay una piedrita en el piso que creo dice está mi nombre. Los trabajadores la pusieron, y después me dijeron que, miren, arqueólogo, le pusimos. ¿Qué puedes decirnos tú, digo, porque tal vez en este desconocimiento de lo que significa realmente el valor del trabajo de la arqueología, ¿por qué crees que es importante la arqueología? Que podamos verla con ese valor, que ese aporte que nos hace, con todo lo que nos has platicado, sin duda. Es una pregunta muy interesante, y muchas veces mucha gente pensará que es un lujo. Ay, arqueólogo, así como puedes prescindir o no de él, o no es importante, pero la verdad la labor es sumamente interesante e importante, porque nosotros podemos develar el pasado de todas las culturas, de todas las épocas, en todos los tiempos. Entonces, sin ese conocimiento de cómo somos como seres humanos, no tendríamos nuestra historia completa nunca. Y como personas, de cuenta que te quito toda tu adolescencia y tu infancia, pues no vas a ser nunca la misma persona. O sea, te di un déjà vu y de repente llegaste aquí, pues no vas a tener conciencia de muchas cosas. Entonces, el tener conciencia de quiénes hemos sido a través de la historia de la humanidad y todo eso es maravilloso. Sí, definitivamente, hagamos conciencia de que es una rama de estudio, de investigación para conocer nuestra historia, para entender nuestro presente, sin duda. Pues compártenos, el tiempo se nos está agotando. Valerio, ¿en qué estás trabajando actualmente? Mira, estoy trabajando en varios libritos de algunas cosas que he hecho como arqueólogo, como el libro de los cachuqueros, un libro sobre la restauración de la Torre Tashimay, otro libro como de leyendas y narraciones de espantos de Villa del Carbón, que está en el siglo XIX, donde cuento cómo era Villa del Carbón y qué se contaba de las brujas y todo este tipo de el charro negro, la cueva del negro, los tesoros, todo eso tan rico que se encuentra en los pueblos. Entonces estoy trabajando ahorita en esos libros y en un proyecto que se llama Las Moras, ahí en Villa del Carbón, de arqueología. Ok, ¿y estos libros piensas publicarlos pronto? O? Pues sí, nada más que como me dedico a tantos, aprieto poco, pero ahorita estoy sobre el de las leyendas y espero sacarlo pronto. Que nos pasa igual, algo parecido. Sí. Pero bueno, donde la gente puede seguirte en redes sociales para que en cuanto los publiques, y claro que sí, ahí vamos a estar pendientísimos para leerlos y conocer también más de tu trabajo, por supuesto. Mira, en Facebook es Valerio Paredes Vega.
Tengo un canal en YouTube que se llama Arqueólogo Valerio Paredes, ahí pueden consultar. Y también tengo uno de cronista municipal de Villa del Carmen. Ah, porque también fuiste cronista municipal. También fui cronista. Sí, es cierto. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo. Yo quisiera seguir platicando más porque esta charla nos da para mucho, sin duda, pero el tiempo se nos ha agotado. Yo quiero agradecerte, Valerio, por estar con nosotros y compartirnos ese pedacito de tu historia y de tu trayectoria. No, yo les agradezco también la invitación y muy a gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, amigos. ¿Qué les parece si antes de cerrar este espacio vamos a escuchar la siguiente cápsula para conocer de quién se tratará nuestro próximo invitado?